Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 198 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? Muy bien, señores, buena semana para todos y todas. Bien, bueno, vamos a hablar de las esquirlas que quedaron en el amplio sentido de la palabra, tanto de la votación de la madrugada del viernes, la primera vez que vota claramente dividido el Frente de Todos sobre un tema neurálgico en la fuerza política y en el programa político del Frente de Todos, como es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Ya hemos debatido alrededor de eso, los posicionamientos públicos que hubo al respecto y que seguramente habrá de aquí a futuro. Claramente, la Cámpora y diferentes aliados han votado en contra, luego han presentado un documento de 15 páginas y otros diputados también han presentado diferentes documentaciones fundamentando su voto. Fueron acompañados también por sectores de los diputados que representan a los sindicatos, el caso de Hugo Yasky, que se abstuvo, el caso de Sergio Palazzo también, y luego la reacción por parte del Poder Ejecutivo frente a la verificación de la diferencia ya en los votos de un sector muy importante de la alianza gobernante, como es el sector del kirchnerismo. Hay que decir, detalle no menor, el acuerdo salió tal cual como lo quería la oposición, asterisco, responsable política del endeudamiento, con un solo artículo, sin los detalles del programa económico que había consensuado Guzmán, y un acuerdo implícito o explícito. La parte explícita es que el segundo artículo con el acuerdo mencionaba las responsabilidades políticas del mega endeudamiento del stand-by del año 2018 y implícito en el sentido de que parecía ser que había una orden, no escrita, pero sí ejecutada, de casi no mencionar a Mauricio Macri, ¿no? Pareciera ser ahí que había una operación que se había aplicado en el tratamiento del presupuesto y se había aplicado en la apertura de las sesiones ordinarias, que es, en cuanto lo mencionás a Macri peyorativamente, críticamente, nosotros nos levantamos y nos vamos. Que ya pasó 2 veces, ¿no? Le pasó a Máximo Kirchner en diciembre del año pasado con el presupuesto y luego al presidente Fernández el 1 de marzo. Esa regla o ese pedido implícito casi que se cumplió. Yo he escuchado a muchos diputados que se referían a Macri como el gobierno anterior y fue, dicho sea de paso, un debate mucho menos acalorado de lo que fue la previa fuera del recinto y además a la altura de lo que se estaba debatiendo históricamente. Se referían, insisto, sobre el tema del gobierno anterior. Por eso, además fue un triunfo, por lo menos lo que yo interpreto, un triunfo político por parte de la oposición. Detalle, el gobierno logró la aprobación con más votos macristas que votos propios. Votos propios, digo, de diputados de su propia fuerza política. Es un tema para analizar más profundamente. El día posterior, todos transmitieron, muchos comunicadores con acceso al gobierno, mucha tirria, mucho enojo por parte del presidente. Enojo que, dicho sea de paso, se manifestó en la cuenta personal del presidente, por caso retuiteando al periodista Bruno Bimbi, haciendo referencia que si Néstor Kirchner fuese diputado, según el periodista Bruno Bimbi, sin duda alguna hubiese votado a favor del acuerdo, cosa que es una especulación que puede hacer cualquiera desde ya, todo el mundo tiene derecho a hacerla, pero es absolutamente incomprobable, lamentablemente, porque Néstor Kirchner no está como para poder confirmarlo
o no. Lo que sí está claro es que eso fue un gesto que muchos del otro lado, del sector del Frente de Todos, lo interpretaron como una provocación, porque Néstor Kirchner, en un pequeño detalle, además es el marido de Cristina y el padre de Máximo. O sea, ahí ya había algo más de personal. La frase que escuché yo, Y una cosa, Daniel, ahí adicional, que también la figura de Kirchner y el proceso de Kirchner respecto al Fondo Monetario Internacional fue muchas veces mencionado, y en estos tiempos, de hecho, estuvo el discurso de la Cámpora, tuvo 2 videos de la Cámpora, hubo una exposición por el aniversario del nacimiento de Kirchner, siempre aparecía también la figura de Kirchner mencionada por sectores del kirchnerismo para contraponer con lo que estaba haciendo ahora el gobierno. Me parece que ahí también se jugó muy fuerte porque los dos actores, en este caso particular, sobre todo con la mención final o el retweet de Alberto Fernández, los dos actores trajeron la figura de Kirchner, porque trajeron la figura de Kirchner respecto a la relación con el Fondo Monetario Internacional. Hubo, de hecho, lo habrán visto también, alguna referencia sobre cómo había sido en su momento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una nota interesante de David Cufré en página 12, digo, se generó toda esa discusión sobre lo que había pasado antes y cómo habían sido los procesos anteriormente respecto al Fondo Monetario Internacional. Y ahí, en esos términos, como decíamos antes de empezar a charlar, está todo tan convulsionado y ocurrieron tantas cosas en poco tiempo, Dani, que es casi imposible a seguir una línea de tiempo para ver desde dónde empezamos a contar. Pero déjame detenerme en este punto, ¿por qué? Porque claramente la figura o el uso de la figura de Kirchner se pone en el debate político, pero también en el debate personal, en un plano de una discusión que claramente va a ser... Está claro que cada uno lo utiliza en un sentido o en otro. Lo cierto es que hay un blockbuster, ¿no?, de Néstor Kirchner teniendo una postura hipercrítica. Justamente, episodios de esta dimensión, como hay algunos episodios muy pequeños y algunos episodios de alta dimensión que suman a la confusión general que está atravesando el Frente de Todos. Entiendo, porque además lo que subyace a este debate, que también abrió ese debate el Chino Navarro, el propio Fernández o Aníbal Fernández, es tratar de construir de alguna manera un Néstor Kirchner moderado. Lo cierto es que se puede hacer un video de Néstor Kirchner muy crítico con las posturas del Fondo Monetario Internacional, y no se puede hacer un video de un Néstor Kirchner diciendo, no sé, quién era, Ann Kruger, es una bendición para la Argentina o demás. Me parece que ahí hay una dificultad para construir la narrativa de el Kirchner, más allá de que era claramente un pragmático, de que sabía dar marcha atrás, marcha adelante y que manejaba la negociación y demás. Nadie está diciendo lo contrario. Lo que subyace alrededor de eso también tiene que ver con construir una narrativa de un Kirchner en un punto, no digo imaginario, ¿no? Pero un Kirchner que por lo menos es difícil de hacer un video, digamos. O sea, si la Cámpora hace un video, es difícil que el albertismo pueda hacer un video con un Kirchner, paguémosle al fondo y que vamos a seguir creciendo, paguémosle el fondo que no va a haber ajuste, ¿no? Que es un poco la narrativa albertista, digamos, ¿no? O paguémosle al fondo que no hay otro camino. Es un proceso que yo lo leo, o es un punto que yo lo leo en los términos de cómo están deteriorados todos los frentes, porque posiblemente había elementos donde había matices, pero no se instalaba una discusión menos pública. Uno de ellos era sobre la figura de Kirchner y sobre la propiedad de la figura de Kirchner. Yo no digo, claramente uno podrá decir, yo tengo más derechos sobre Kirchner que vos, yo soy el hijo, tengo más derecho que vos. Lo que quiero decir... No por la relación filial. Política, digamos, por lo que expresa cada uno. Pero digo, me parece que sin entrar particularmente en el abordaje ese, ¿sí? Me parece que grafica
hasta qué punto se deterioraron todos los planos. Y nosotros veníamos hablando, y a veces yo le decía, la cuestión personal que era política y todo este plano de relaciones, cómo se ha ido escalando en esos términos. Y hoy, si estamos, para mí, que era la pregunta del podcast, es ¿a cuánto estamos o cuánto más puede aguantar esta alianza política? ¿Cuánto más puede aguantar el Frente de Todos, ¿sí?, en estos términos? Pero además, cuando digo en estos términos, me refiero a una pendiente permanente, una escalada permanente, porque lo que hace 6 meses uno consideraba que si ocurría era el fin del mundo, se va superando permanentemente. Parece que a cada instancia se eleva un escalón más y se va poniendo un poquito más al límite la capacidad de la resistencia del Frente de Todos. La votación de diputados, quizá con un solo aliciente que lo voy a deslizar por ahí para dejarlo como picando como fenómeno, posiblemente tenía que ver con la certeza de que el proyecto igual salía. Nosotros hicimos el podcast anterior, que Alfredo no estaba, la pregunta, o yo lo que planteaba era este escenario de decir, bueno, todos se movían sobre la convicción de que el proyecto iba a salir. Para mí, primó en la cámpora la certeza, sabían de que el proyecto iba a salir y que por lo tanto en ese contexto tuvieron como mayor margen y mayor libertad para votar en contra, más allá de lo que eso significa políticamente, ¿sí? No sé si esos votos, si era determinante para que el proyecto se trate, sea aprobado o no. De hecho, nosotros en el capítulo anterior especulamos con la posibilidad, por lo menos la información que yo tenía, y vos tenías algo parecido, es que incluso la cámpora preste algunos votos si es que era necesario para la aprobación. Me gustaría retomar el tema, la votación, el tuit sobre la paternidad, o el tuit espiritista sobre lo que haría Néstor Kirchner si estuviera vivo, y después el otro elemento central que se conoció el viernes por la madrugada, que es la agresión a piedrazos del despacho de la vicepresidenta de la Nación, y la demora que después calificó como insoportable Andrés Larroque. Dicho sea de paso, hay tensiones también al interior de la campo, ¿no? Está el sector más acuerdista de Eduardo de Pedro, y está el sector más, no digo no acuerdista, pero el sector que está dispuesto a dar un poco más de batallas, que encabeza el Cuervo Larroque. Es una división, si se quiere, histórica de la cámpora, que también se expresó en este caso. Y un hecho, yo leí tu crónica en el diario.ar, Pablo, donde se relata la agresión al despacho de Cristina y la muy lenta reacción. De hecho, más que lenta, incluso hasta el día de hoy, hasta el presidente no hizo ningún tipo de mención pública acerca de la agresión con piedras al despacho de Cristina. En la crónica que vos escribiste en el diario.ar hay un detalle que para mí no habría que soslayar. Yo me quedo con 2 detalles. Uno es que hay una piedra que le pasó a 20 centímetros de la cabeza de Cristina, y el otro detalle es que la agresión duró 23 minutos. O sea, no es que tiraron 5 piedras y se paró la cosa. Detalle importante. Otro elemento más de la diferencia, la disputa entre sectores que parecen ya irreconciliables al interior de la coalición. Claramente, con posturas muy, pero muy críticas. Por eso vale preguntar, un poco el título de este podcast es hasta cuánto, no cuándo, hasta cuánto resiste la crisis al interior del Frente de Todos. Hace unas semanas hablábamos con vos, Pablo, y vos tenías la tesis, bueno, decía, acá también se juega la cuestión personal, y yo sostenía, y creo que con menos argumentos cada vez, menos argumentos tengo, hay algo político que devino en personal. Bueno, ahora ya no sé cuánto es personal y cuánto político. Bueno, en ese aspecto, estamos grabando martes a las 3 de la tarde. En ese aspecto, yo creo que hubo
señales de Cristina. Todo indica, hoy me arriesgo a decir que la ley se va a aprobar el jueves, que van a votar aproximadamente 20 de los 35 diputados del Frente de Todos y que posiblemente todo el sector más cristinista del Senado, del grupo de senadores, también sabiendo que la oposición acompaña y que están los votos y que están la cantidad de números para los 2/3 y que sea sobre tabla, se termine votando en contra o con una abstención, básicamente, digamos, de una manera u otra manifestando su rechazo o no acompañamiento. A pesar de eso, fue imprescindible en todo este proceso y Cristina me parece que transmite esa señal de que hizo lo necesario, lo que correspondía de su parte, a pesar del episodio incluso del jueves y de las reacciones posteriores. Primó en su concepto la idea de que no, por lo menos que no aparecer ella como alguien que estaba obturando que el proyecto se trate. Lo que correspondía, lo que estaba en sus manos hasta el martes, Cristina lo viene haciendo para que el proyecto salga y se trate, y antes del 22 de marzo, que está el vencimiento de los 3.000 millones, esté el proyecto para evitar esta especie de default técnico del Estado de Mora que podría generar complicaciones serias si se profundizaría. Ahora, me parece que la pregunta ya excede esta instancia y tiene que ver con eso. Yo me arriesgo a una percepción que tiene que ver que lo que hoy está primando de fondo entre lo que entiende un sector del peronismo, posiblemente compartiendo, no porque sean lo mismo, sino compartiendo diagnóstico o necesidad de diagnóstico respecto a lo que piensa un sector importante del kirchnerismo y básicamente sostiene o expone Máximo Kirchner y un bloque fuerte de la cámpora, es que unos entienden que todavía se puede revertir la tendencia negativa y que hay una posibilidad de ordenar el rumbo y que en el 2023 el espacio Frente de Todos no solo conviva como sí, sino que pueda ser competitivo, sin ponerle nombres. La tesis que yo vengo escuchando, que acá se debería ir, y corro de cuenta porque lo que vengo escuchando, pero sé que es medio incendiario, que es la tesis de el doble renunciamiento, que no sean ni Cristina ni Alberto y que se vaya a una paso de 2 sectores o de 3 sectores. Pero básicamente voy a la tesis de que hay unos que dicen que se puede todavía, que hay chance en el 2023, y otro sector que entiende que menos, sobre todo con la presencia del Fondo Monetario, hay chances competitivos, de ser competitivos en el 2023. Me parece que ahí, entonces, es ahí donde se genera la bifurcación, porque de alguna manera, si vos crees que estás en carrera, estás dispuesto a pagar algunos costos todavía, y si vos crees que ya la carrera está perdida, no querés seguir pagando costos, que no tiene sentido. Un integrante del Senado me decía: ¿para qué nos hacen votar este proyecto que ya no tiene vigencia? Porque ya con el tema del gas licuado y los precios, y que eso ya de alguna manera es votar un acuerdo que ya está inactivo de alguna manera o que ya no se puede cumplir. Bueno, es una definición política, digamos, que los tiempos jurídicos y las necesidades van por un lado y la aplicación o no de ese acuerdo va por otro. Pero quiero decir que ahí está, me parece, el gran interrogante, y es lo que está definiendo lo que viene hacia adelante. Y lo dejo con un caso particular y cierro porque me parece que es una película enorme que la tenemos que ir contando. No solo se votó en contra, no solo se votó separado, ¿sí? Que yo tomaría en estos casos los votos positivos y los votos negativos. Las abstenciones a veces tienen lógicas distintas, sino también que eso puede establecer que sea necesario a partir de ahora otros esquemas de alianzas, que posiblemente el gobierno, antes de sentar a negociar con los 15, 18, 20 votos que tiene la Cámpora en diputados, le convenga sentarse a negociar con el radicalismo, con un sector de Juntos por el Cambio. Porque en ese mismo proceso de los números, de los acuerdos y de los puntos de acuerdo, quizá puede producirse ese fenómeno. Por lo tanto, lo que es una diferencia puntual en un tema grueso, medular, como es la cuestión del fondo, también marca un escenario que, si no hay una reacción de los que conducen o los que deben conducir,
seguramente podría entrar en una vorágine, en una espiral donde cada vez sea más difícil las distancias de la convivencia sea todavía más difícil. Por eso va a ser importante lo que pase en el Senado, si pasa lo que yo vengo diciendo, que se confirme de alguna manera lo mismo que diputados, y el día después entendiendo que hasta acá, de alguna manera, Cristina consideró que hasta acá estaba dispuesto porque el tema del default era una cosa muy gruesa, demasiado pesada, pero que a partir de ahora posiblemente los términos sí tengan que cambiar y ahí habrá que ver si efectivamente en algún momento se produce esto que hace rato no funciona, que es una especie de G2, la famosa cumbre de los dos que sigue ahí pendiente, más allá de la voluntad de tratar de que se sienten a acordar algunas cosas. Cuchu, tu observación del tratamiento y todas estas piezas de rompecabezas que estuvimos tratando de reconstruir. Bueno, vamos a dar rápidamente algunas ideas. Se confirma para mí la tesis que tener el Fondo Monetario Internacional en Argentina de nuevo y en función a los antecedentes y la experiencia muestra que no es solamente un programa de financiamiento, que no es solamente una injerencia en la definición de la política económica, en las presiones del establishment internacional financiero para generar un excedente para pagar la deuda, que tampoco es parte de esa injerencia de multinacionales y de grupos económicos locales para impulsar medidas regresivas, sino que además de todo eso, que ya es muchísimo, tener el Fondo Monetario Internacional adentro genera una injerencia en las lógicas políticas, en las lógicas del funcionamiento de la política. Y claramente se vio en este debate, llamarlo debate, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, ¿qué es lo que significa esto? Que en muchas ocasiones un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la excusa, y una de las excusas más grandes, para dirimir diferencias que vienen de arrastre, tanto en la oposición como en el oficialismo. Y después hay un elemento no menor que sí ya se mencionó, es decir, que hubo una intención de decir, bueno, que por primera vez se discuta en el Congreso el programa del Fondo Monetario Internacional. E incluso en el documento de 15 páginas de los diputados de la Cámpora y también de otros del kirchnerismo, habla que en forma positiva, diciendo que es un mérito, que por primera vez desde 1956 que hubo acuerdos de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, el programa monetario y fiscal con el Fondo Monetario Internacional se ha debatido en el Congreso. ¿Se debatió el programa? No, no se debatió el programa. O sea que ni ese mérito que mencionaba la Cámpora y otros del kirchnerismo se concretó. O sea que, y un mérito incluso lo menciona como indiscutible, insoslayable del gobierno y su equipo negociador. La cuestión es que lo que se debatió y se aprueba en el Congreso no lo pide nadie. Digamos, es una cosa impactante. Por eso pasa a ser algo. El Fondo Monetario Internacional no lo está pidiendo. El Fondo Monetario Internacional lo que pide es que haya un consenso político alrededor del acuerdo. Y fíjate que lo que se votó en diputados y lo que se va a votar en el Senado no es el programa del fondo. Digamos, esto es parte de esta autoexigencia que instaló el ministro de Economía, Martín Guzmán, avalado por Alberto Fernández. Y ahora, de acuerdo a esta carta o este documento de diputados de la Cámpora y del kirchnerismo, digamos, para ampliarlo, porque la Cámpora también son kirchneristas, quiero decir, como que sí, era también que coincidían con esa idea. Bueno, la cuestión es que eso no está, digamos, eso no se debatió, eso no se discutió, fue al revés, sacado, tal como lo mencionaste vos, Dani, bueno, ha sido un triunfo de la oposición.
Entonces, ¿qué es lo que se discutió y qué es lo que se debate? En realidad, pasa a ser entonces este proyecto de ley una de las formas, yo lo llamo excusa, del posicionamiento político de unos y otros alrededor de orientación de gobierno, orientación de política económica, perspectivas electorales para el 2023, preparación de candidaturas para el 2023, pero no sobre lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y déjame decir un asterisco, porque ustedes lo mencionaron en varias oportunidades y se menciona y es parte de esa discusión que yo pienso que es excusa política para dirimir interna. La verdad que los análisis contrafácticos, ¿qué es lo que hubiese dicho Néstor Kirchner? Es lo mismo, viste, cuando empezaba a decir, ¿qué es lo que hubiese dicho Perón? ¿Qué es lo que hubiese hecho Evita? Si Evita viviese sería Montonera. Digamos, es una cosa, digamos, es obviamente que son utilizaciones políticas, ¿no? El análisis contrafáctico, para mí, en el análisis periodístico, en el político lo pueden utilizar, en el análisis periodístico para tratar de analizar las situaciones, la verdad me parece que tiene bastante debilidad, porque yo le incorporo, hay contextos diferentes, situaciones internacionales diferentes, protagonistas diferentes, relaciones geopolíticas diferentes, es como que son otras cosas, otros contextos, es como lo mismo que pensar, decir, bueno, que hay que hacer las políticas económicas como eran las de 1950, y no, o como las de 1970, y no, y como eran las del 2003, 2015, y no, porque todo cambia, lamentablemente uno lo que tiene que tener, para mí, en el análisis periodístico, analítico, es decir, bueno, ¿cuál es la tendencia de la política? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la política económica del bienestar general? ¿Y cuáles son las nuevas herramientas que se tienen que implementar para llegar a ese objetivo? Entiendo tu razonamiento, de hecho me siento mencionado en tu análisis, insisto, algunos que revisitamos esa época del 2003 al 2013 o 2015, hay un poco de goodbye Néstor, digamos, ¿no? De no entender quizás los cambios que pasaron, ¿no? También lo tomo como argumento lo que decís. En particular, me parece, para mí, cuando se decía todos estos días, ¿qué opinará Cristina sobre el acuerdo? A mí me parecía un poco lisérgico pedirle a Cristina que opine sobre el Fondo Monetario, porque era casi, podríamos decir, que nunca dejó de manifestarse sobre el tema del Fondo Monetario y sobre las consecuencias del Fondo Monetario. Lo ha hecho en los foros internacionales y demás. Y en cuanto a Néstor, está claro que no sabemos lo que haría Néstor Kirchner al respecto. Pero lo que hay, por lo menos, como para analizar, va en un sentido. Más allá de que considero que es válido el argumento de que las condiciones no son las mismas. Esto no es 2003, no es 2004, no es 2005. La economía no es así, la política no es así, el mundo no es así. Y analizar las variables 2003, 2004 en el 2022, no llegás a conclusiones razonables, pues las condiciones macroeconómicas no son las mismas, o sea, el tipo de cambio, las fuerzas políticas, el mundo, entre otras variables. No iba dirigido, digamos, por ahí a tu concepto que vos incorporaste. Me parece, en términos generales, me parece. Incluso también, digamos, cuando Alberto tuitea lo del periodista Bimbi, la verdad es una cosa increíble. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo sabe? ¿Cómo puede decirlo? O al revés, digamos, otro que pueda decir, Néstor hubiese, si por el lado de la cámpora, o la verdad que tampoco es una utilización que me parece que no, para mí no aporta a un debate más profundo sobre lo que está pasando. Digamos, el mundo está pata para arriba, digamos. Yo sé que por ahí me voy por otros lados, pero la verdad, el mundo está pata para arriba. Digamos, primero con la pandemia, que aunque parezca no terminó, y en términos económicos tampoco terminó, no vinculado ya con el tema sanitario, pero sí el tema económico, todavía la pandemia
impacta en lo que se llama la cadena de suministro, inflación precisamente por ese problema, lo que está pasando en China ahora que hay un rebrote vinculado con la pandemia, esto puede afectar lo que es la cadena de suministro y por consiguiente poner más presión sobre el abastecimiento y la inflación. Y después la guerra Rusia-Ucrania, que no es, digamos, en los últimos, no sé, 20 años, y ahora hay 16 conflictos bélicos. En los últimos 20 años, para hacerlo cortito, tuviste Afganistán, Irak, digamos, y ninguno tiene la dimensión que tiene este conflicto a nivel de el impacto sobre el funcionamiento de la economía, a nivel global. O sea que la verdad que es como, a mí me parece, y siempre hay, yo digo, lo que se llama un gap, un tiempo, digamos, hasta que uno se adapta a lo que son las nuevas condiciones internacionales como condiciones locales, y durante ese periodo uno siempre se referencia sobre lo pasado. Esto es lo que, digamos, para ponerlo como ejemplo, digamos, cuando fue todo el tema de la convertibilidad, hasta que se pudo sacar el chip, el tipo de cambio, reserva, como si era 1 a 1, digamos, llevó un tiempo. El tiempo también de pensar después lo que fue el impacto de la hiperinflación sobre los análisis económicos, también llevó un tiempo. Bueno, a mí me parece que acá está pasando lo mismo. A nivel mundial es un despelote, pero monumental. Entonces, concentrarse, digamos, punto 1, que también lo mencionó, creo que Pablo, que lo dijo un senador, este acuerdo, digamos, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional lo que sirve es para ganar tiempo, patear la pelota para adelante. Digamos, fíjate, firmás el acuerdo y tenés este conflicto. Te suben los precios de las materias primas, de exportación, tenés un impacto inflacionario, o sea que esta pauta inflacionaria que está dentro del acuerdo con el fondo ya está, es letra muerta. Después, te suben los precios de las materias, de la energía. Bueno, el numerito de la baja de los subsidios también es letra muerta. Y lo saben los protagonistas, y todos actúan como si no. Pero eso se sabe. Entonces, ¿qué es lo que? Se gana tiempo. Y mientras se va viendo. Bien, Pablo, ¿querés decir algo más? No, lo único que agregaría sería como tema, como término general, que a toda la descripción de la crisis y los factores exógenos que complican la situación de la economía argentina y demás, se suma sobre ese fino colchón de crisis exógenas, se suma toda la crisis propia de la política argentina, de la interna, del Frente de Todos, y también el fenómeno que se da en la oposición de una oposición jugando a la locura total, digamos. Pero te digo una sola cosa, porque esto también se vivió en las crisis durante la década del 90. Las crisis políticas al interior tanto de la oposición o del oficialismo se dan también precisamente porque tenés esas crisis económicas, si no, no se darían. Digamos, implosiona, digamos, una cuestión que se venía de arrastre, digamos, por el efecto de la pandemia, el manejo de la pandemia y el mal resultado electoral. Entonces, yo no sé porque a mí cuando uno mira algunos procesos de las relaciones internas del Frente de Todos, siguiéndolo muy de cerca, y a veces da la impresión que están como si se estuviese ignorando el fenómeno general. Pero Pablo, el ejemplo que te voy a decir es, digamos, durante el menemismo, digamos, los 2 primeros años, hasta que no instalaron la convertibilidad, era un despelote total, porque no funcionaba y se mataban cada una de las tribus dentro del menemismo. Siguió todo más o menos bien hasta que estalló la crisis también del tequila, y ahí después se eyectaron a Domingo Cavallo. Este ejemplo, y te puedo saltar al ejemplo de la Alianza o el ejemplo del alfonsinismo, digamos, cuando si estás en una situación de bonanza, una situación de bienestar económico, de crecimiento, todas las internas
todas las internas, todas las diferentes posiciones se morigeran. Ahora bien, cuando tenés semejantes crisis locales y externas en términos económicos, y bueno, estalla todo por los aires. Claro, digo, yo lo que le planteo es que justamente más allá de eso, se supone que si vos tenés una debilidad explícita y a esa debilidad le sumás dificultades externas, que cada vez que aparece un escenario que podría calmar la situación, eso suma confusión y suma dificultades, la reacción de que todo el sistema político esté, digamos, en batallas pequeñas o no estén administrando esos matices y esa diferencia y esas internas, todo el sistema político también es una conducta bastante suicida, digamos, porque la pregunta que uno se hace en todos los planos es: ¿a quién le conviene un sistema totalmente detonado, sin diálogo, sin capacidad de fuego, sin capacidad de generar expectativa? ¿Le conviene al presidente que venga, sea quien fuese? ¿Le conviene a un partido de gobierno que evidentemente que venga también va a estar conformado por una alianza cruzada de matices, sea cual fuese? Por lo tanto, digamos, ahí juega este resto y juega claramente las posiciones, y las posiciones que vos iniciaste con ese discurso, que a mí me parece bien, que es la idea de que se aprovecha esto para discutir otras cosas, pero esto es suficientemente serio como para que esté por encima de otras discusiones. Pero era serio, disculpa, era serio si se discute el programa del fondo. No se discutió el programa del fondo, no se discutió nada, no se discutió. ¿Qué se discutió? ¿Que el gobierno pueda firmar con una refinanciación de la deuda? Eso lo podía hacer. No hubo una discusión sobre el acuerdo. Incluso no hubo una discusión sobre, sobre los responsables, como bien también mencionó Dani. Tampoco sobre los responsables. No hubo debate. No hubo debate. Claro que no hubo debate. Claro que no hubo debate. Llegamos a una situación de que por un escenario autoconstruido, una emboscada que se construye el propio gobierno y que en ese momento tampoco no se advirtió o no hubo objeciones, que fue el tema de la famosa ley que pase por el Congreso, pero llegás a esta situación que te lleva a este marco, digamos, tampoco es un hecho aislado, porque te lleva ahí y te deja las puertas, después de haber demorado infinitamente la negociación, te deja las puertas de un default de 3.000 millones que el día después nadie sabe bien qué puede pasar. Es una mora con el fondo. Sí, pero es una mora con el fondo que no te puede dar, que no te puede asistir. Tenés que salir a buscar guita para salir de la mora. Si estás en negociación, una cosa es la ruptura y otra cosa es la negociación y poder estar en mora. Pero yo pregunté específicamente eso y lo que a mí me dicen es: si estás en mora, el fondo no te puede terminar dando los desembolsos para que vos canceles esos 3.000 millones. Habría que hacer un rulo, ese es el término, parece, de un almacenero, para encontrar guita en otro lado para cancelar esa mora. Son acuerdos políticos. Bueno, está bien, pero no me quiero desviar y solamente para cerrarlo, digamos, porque que no hubo debate sobre el programa, no hubo debate sobre los responsables, y entonces vos lo que tenés que Macri, digamos, no estuvo en el centro de lo que fue la peor herencia que dejó. Entonces, vos agarrás y te dices, ¿para qué? ¿Para qué sirvió todo esto? Digamos, no tuvo, digamos, una utilidad, digamos, ni política en términos del análisis sobre lo del Fondo Monetario Internacional. Y entonces lo que tuviste es a Mauricio Loma Negra se fue a jugar al bridge a Italia, ¿entendés? Entonces es una cuestión que vos agarrás y decís, pero entonces, ¿para qué lo llevaste al Congreso? Loma Negra explicaba el chiste por cara de cemento, ¿no? Y sí, lo entendiste. Sí. Yo lo entendí, pero tuve que linkear. Entonces, pero escúchame, me parece que al interior de toda, también de la alianza de gobierno, tiene que haber una reflexión sobre a dónde llegaron con esto. Ojo, y yo te digo, y no estoy hablando sobre el acuerdo con el fondo, si querés, es otro capítulo, ya lo hablamos en otro capítulo sobre el contenido, que para mí es diferente a otros acuerdos, y independientemente de eso.
pero hay una cuestión de un costo político inmenso sobre algo que me resulta difícil, digamos, poder que tenga un anclaje más allá de lo que es las tensiones y las disputas sobre el posicionamiento que sea. Bueno, no quiero repetir, digamos, un poco lo que dije antes. Bien, lo que subyace a todo esto, que quizás puede ser un tema de un próximo episodio, están todos oteando, mirando el 2023, ¿no? Claro. Claramente están todos posicionándose para el 2023 o para formar una nueva alianza, creo con este camino, y podemos ir cerrando, pero podemos analizarlo en otro episodio, con este camino se va a rearmar el sabot. Todo indicaría que vamos hacia eso, ¿no? Se van a volver a juntar las cartas y probablemente en el 2023 veamos una configuración no similar o no igual a la del 2019. Quizás una alianza pensada en otros términos. Es una posibilidad que suceda eso. Cuando yo pregunté... Guarda una figura que es, una cosa es una alianza electoral y otra cosa es una alianza de gobierno. Puede ser que vos hagas una alianza electoral, como fue Cambiemos en el 2015 y después gobernó un partido, básicamente, pero fue una alianza electoral donde los dos partidos minoritarios ayudaron a ganar, y otra cosa que vos hagas una alianza electoral con pretensiones de ser también alianza de gobierno, que es un caso más concreto de lo que intenta hacer el Frente de Todos. Posiblemente lo que cambie sea el método de las alianzas, no la conformación o la integración de esas mismas alianzas. Veremos lo que pasa. Falta mucho. No habría que descartar que la crisis al interior del Frente de Todos se acelere y se profundice. Está dentro de esas opciones. Cuando yo pregunté, ¿Cristina candidata? La respuesta que me dieron es, Cristina está muy activa. Eso. No es que me dijeron candidata. Cuando pregunté, ¿se pueden llegar a ir del gobierno? No es que me dijeron, no vamos a ir del gobierno. No, hay un sector que está al interior del gobierno que no descarta la posibilidad de que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses estén afuera del gobierno. Es más, hay algunos que reclaman que se vayan del gobierno o que Alberto los eche. Sí, claro. Eso está latente. Bueno, vamos a profundizar con el tema de las candidaturas 2023. Hasta la próxima, querido Cuchu. Lo extrañamos mucho en el episodio anterior. Un abrazo grande para todas y todos. Bueno, hasta la próxima, querido Totó Ibáñez, alcalde de Conet. Muchachos y muchachas. Hasta la próxima. Chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.